Sí, la pregunta es si pudieras mencionar otra vez las diferentes notaciones. Lo comento porque yo sé que le pasa a muchos a los que vienen de la programación y que no tenemos tanta experiencia en la parte matemática. O sea, nos presentas, por ejemplo, los datos, ¿no? O sea, eso lo tenemos como muy mapeado. Y después en NumPy, cuando lo presentan, no tengo tantos problemas para entenderlo. Pero esta transición entre las notaciones, ¿no? La primera que pues está la función y están las variables, eso me queda claro. Después lo pasan a una notación, que es esta segunda y la tercera. Entonces, ¿podrías repetir un poquito más esas notaciones? Sí, ok. En cuanto a programación, digamos, esta acá es, pues era como que la, a ver, igual y abro aquí una. Bueno, ya sé, acá les puse en Python básico. Uh-huh. Bueno, la notación primera es algo como esto, o sea, explícitamente tú dices x por y más 10, Uh-huh. ¿sale? Sí. Allá sería, digamos, acá que nos pone otro ejemplo, sería, ¿cómo le llama acá? Teta 0, x1, x2, ¿no? Es como que tengas x1 igual 3, x2 igual 5, teta 0, que es otra vez 0.5, teta 1, o sea, 1.2, teta 2, o sea, no sé, menos 2.3. Entonces, en esa primera notación, la h de x, pues es tal cual, ¿no? O sea, es teta 1 más teta 2 por x. No, pero es teta 0. Teta 0 más teta 1 por x1 más teta 2 por x2. ¿Sí? Por cierto, ¿ya han utilizado Colab? ¿Están familiarizados con Colab? En mi caso, sí. Sí. A ver, no sé, Maris, que usen la manita para que yo vea cómo están en Colab. Sí, yo no lo he usado todavía. Es la primera vez que lo veo. Ok. Está bien. Ahorita les platico lo básico de esto. Pero obviamente con el uso, pues van a agarrarle más la onda, ¿no? Bueno, esa sería la primera anotación. La otra es como que digas, vamos a ver, vamos a crear otra celda acá. Y es como que digas, teta va a ser igual a, y le ponemos, ¿qué valores pusimos acá? 0.5, no, pero como si fueran listas nada más. 1.2 y menos 2.3, ¿no? Y la X, no, pero antes la X sea la lista de la variable dummy ese que agregamos, que es puro 1, luego 3 y con 5. ¿No? Esta sumatoria está diciendo for i in range, range, ¿qué sería 3, 0, 1, 2, range 3. Entonces estás haciendo HX, vamos a visualizar HX en 0. Y HX va a ser igual a X, no, perdón, la teta I por XI.
Porque sí. Ujú. Ya luego ya tienes ahí, H, HX. Sería esto, ¿no? Pues, ay, yo diferente. ¿Por qué no es diferente? Porque no solo tienes X, bueno, X1, X2 y en el otro tienes X3, ¿no? No, no sé si era la traspuesta, ¿no? Era multiplicar. Ah, la suma, ¿no? Falta la suma, ¿no? Es multiplicar eso. Es que no estamos sumando. Sí, no estamos sumando, profe. Ah, Sí, sí. Falta la suma, sí. Entonces, sería Sí, Ay, aquí, ¿cómo era? ¿Le ponemos más igual? sí. Tiene Bueno, que hacer la suma. Sí, ahí está, ya dio. Sí, era la suma. Sí, solo nos está imprimiendo la última, el último producto nada más nos está imprimiendo solo T2. el último. Entonces, esas sumatorias que ven, es esto, básicamente es un for. Cuando vean una de esas es un for. Y en el caso de la última, donde ya lo pones como vector, allá sí habría que utilizar vectores de NumPy. Entonces, aquí de hecho les puse el código. Listas. El código que les puse acá, de hecho, son funciones que vamos a utilizar normalmente. O sea, son funciones que son comunes de utilizar para la programación que hacemos acá, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el producto punto en NumPy, como arreglo de NumPy, es solamente el NumPy punto dot, producto punto, y le pasan los dos vectores, ¿no? Aquí inicialicé dos vectores diferentes de dimensión 10. Entonces, allá, se los voy a poner allá para que quede Bueno, de hecho, podemos utilizar esos mismos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Aquí podemos poner, vamos a poner esto. Aquí sería dot. Le estamos llamando XT. Ese sería nuestro HX. Este X, lo que podemos hacer, aquí la X está definida antes como una lista. Creo que hay uno que es array nada más, ¿no? Creo que a array le pasas una lista y ya te lo convierte en un py. T igual np array T. Ay, T. Sí. Ahí está. Bueno, aquí fue más preciso. Ok. Es eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, dependiendo de cómo lo estén haciendo, van a ver que en varios de mis códigos, luego yo los manejo como listas. Hay otros donde ya voy a utilizar más NumPy, pues ya me voy con esta notación, ¿no? Pero realmente en la parte básica, o sea, lo que vamos a ver ahorita es cuando vamos a tener que hacerlo así. Cuando ya utilicemos neuronas de Keras, ya la biblioteca hace esos productos, no nos rompemos la cabeza con eso. Pero obviamente es importante ver las entrañas de eso, o sea, qué es lo que estamos haciendo, para que cuando ya veamos un montón de neuronas, entendamos qué es realmente lo que estamos haciendo, y no lo veamos solamente como una caja negra, ya que estamos corriendo experimentos nada más al azar, ¿no? Ok. Bueno, este código, por si no les platiqué, pero aquí creo yo todos ya tienen acceso a estas carpetas, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, este del código básico, aquí ya lo habrá guardado, pero pues en la mosca, ya lo deben poder acceder. Bueno, si les parece ahorita que estamos hablando de código, bueno, en el Colab, ese te permite, como ya vieron ahorita, ¿no? Tener notebooks. Y te permite utilizar los GPUs. Dentro de esos códigos que ustedes hacen, aquí los pueden descargar
posteriormente, ya sea como una notebook que la pueden correr, por ejemplo, en Jupyter Notebook, o la pueden bajar ya como un programa. ¿Sí? Tienen esas dos opciones. Eh, obviamente, pueden trabajar varias personas en el mismo código. Pero, a ver, espérame, solo que aquí sí hay una cuestión. Más bien, puedes compartirlo, pero puede haber un detalle a la hora de correr o si necesitas acceder a una carpeta. Cuando tú corras tu versión del código, por ejemplo, esta acá solo les puse la opción de visualizar, no tienen la opción de editarlo. Realmente eso, si ustedes quieren trabajar, lo que yo les pediría es que saquen una copia de los códigos y lo copien en su propio directorio de Google Drive para hacerle cambios. Eso obviamente para que no se empiece a modificar el código por varias personas. Pero si es un código que están trabajando entre dos o entre más personas, le pueden dar permisos de edición como si fuera un documento, ¿no? Para editar. Pero si necesitan acceder a alguna imagen, por ejemplo, creo que aquí en este código, si no me equivoco, les puse para abrir imágenes. Si no está en otro, podemos ver. Bueno, sí. Fíjense, aquí estoy abriendo esta imagen y la estoy desplegando. Pero esta imagen está, bueno, de hecho aquí ni le cambié. Aquí esto no va a funcionar así como está. Creo que le puse agosto. Contenido, intro. Vamos a ver, de hecho, si funciona. Bueno, les va a pedir la primera vez que ejecuten la notebook, les va a pedir permiso para acceder al directo. Entonces, aquí es donde les digo que tienen que tener una copia en su Google Drive, porque si ustedes quieren correr esta, les va a pedir acceso a mi directorio personal. Y allá va a pedir que ustedes no tienen esta ruta en su Google Drive. Entonces, acá sí ya funcionó por el cambio que le hice. Entonces, es el único detalle. O sea, si quieren trabajar colaborativamente, si necesitan acceder a archivos, allá va a ser un problemita de eso. Entonces, tendrían que tener como que su versión particular. Entonces, ya no es tan padre, pero digamos, de todas formas es gratuito el asunto ¿no? Es el único detalle que le he visto. Pero, por ejemplo, si cada quien tiene su propia instalación local con datos, lo que yo hago con mis alumnos, por ejemplo, que trabajamos en códigos al mismo tiempo, es que, por ejemplo, tal vez esta es la ruta donde yo lo tengo en mi computadora. Entonces, la forma en que lo hacemos es decir, tal vez, comento cuando yo lo vaya a ejecutar, porque tal vez aquí la ruta que tienes tú es solamente codes, por ejemplo, ¿no? Esa es tu ruta. Entonces, como yo lo voy a correr, solo descomento mi ruta para que cuando lo ejecute, sí tenga permisos para acceder a mi ruta. Y cuando lo corra la otra persona, comentan y descomentan Y la otra persona en esta debe ser la ruta de su Google Drive. Entonces, para que puedas acceder a archivos, tienes que agregar estas dos líneas para el collab, ¿no? De Google. Acá solamente está eso que vas a utilizar la función de Drive. En Drive le dices Drive Mount. Este sí es genérico, ese es Content. Drive es como que la raíz, el directorio raíz. Y luego ya le dices a partir de Drive exactamente en qué ruta está tus imágenes o tu dataset. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que yo he visto con mis alumnos cuando estamos trabajando en el mismo código. Así solamente hacemos ese cambiocito, ¿no? Para acceder a los archivos. Ahora, todo el resto del código que ya corre en memoria, ese no hay bronca, se puede correr, digamos, las dos instancias, ¿no? Tu código que estás probando y la de la otra persona. Entonces, bueno, aquí me gustaría que esto lo chequen ustedes, porque si no, acá se nos va a ir el tiempo checando estos códigos. Son códigos que puse que son como que los que más vamos a utilizar, ¿sale? Y si hay algo que ya les hace ruido, o dice, oye, ¿por qué los así si hay algo mejor? Igual me pueden comentar, ¿sale? Pero bueno, aquí tal vez para los que es primera vez que ven esto de Colab, la otra cosa que es importante es que cuando ustedes inician una sesión, o sea, cuando cargas el código, abres tu Colab,
puedes ir corriendo celda por celda. Uno de los principales comandos que yo les sugiero que corran es este de acá de NVIDIA. Ese comando te dice qué computadora te asignaron, ¿no? En este caso me asignaron una A100. Son 3 posibles. Bueno, en la versión gratuita, creo que solo son 2. Entonces, aquí, si van a Runtime y ven Change Runtime Type, les va a aparecer cuál, ay, perdón, es muy sensible mi mouse. Les va a aparecer cuál es la opción que tienen asignada en ese momento, ¿no? Entonces, en este caso me asignaron la A100. Si tú no vas a correr nada en paralelo, pues puedes seleccionar CPU y te dan simplemente una CPU, ¿no? En cuanto a los GPUs o cómputo paralelo, te pueden hacer una B100 y hasta una T4. Pero creo que esta T4 solo es si ya estás pagando, ¿no? Normalmente creo que es o la A100 o la B100. Mientras más a la derecha estés, mejor, ¿no? Ahorita me dieron la mínima, digamos, ¿no? Pero aún esa mínima corre mucho más rápido que a que entrenes tu red en tu laptop, ¿no? Aunque tengas una super laptop. Y aquí puedes cambiar. Ahora, no porque pongas aquí B100, te van a asignar la B100, sino que al poner B100 dices, oye, porfa, si hay chance, dame una B100. Entonces, ellos tienen su algoritmo para asignar a cada persona la computadora. Entonces, en el mejor de los casos te asignan el B100, si no te van a asignar la A100. ¿Sí? Algo padre, porque eso acaba de cambiar, acaban de cambiar esta interfaz. Ya te aparece que este lenguaje quieres utilizarlo, y ya tienes la opción de R. R es un lenguaje para, sobre todo usa la gente de estadística, tiene cosas igual como para procesamiento de datos, ¿no? Machine Learning. Yo no sé programar en R. Yo en MATLAB utilizaré, y eso sería padre que en algún momento puedan utilizar, correr códigos de MATLAB o de Octave, aunque sea, que es como el open source de MATLAB. Pero bueno, R, hay mucha gente que utiliza R. Es nuevo, esto no existía, solo podías correrlo en Python. Y esos son los TPUs que les decía, los Tensor Processing Units, ¿no? Porque todos estos arreglos en NumPy, desde el punto de vista de TensorFlow, que es la biblioteca que vamos utilizando, especialmente las funciones de Keras, todo lo manejan internamente como tensores. ¿Cuál es la diferencia de utilizar únicamente NumPy, vectors y tensores? Es que los tensores ya están diseñados para correr masivamente en paralelo. Entonces, si tú haces tu programa pues, utilizando tensores, TensorFlow, y de repente necesitas entrenarlo en un servidor, ya sea en AWS o en la plataforma de Google o en Azure, ya está listo para correr y utilizar el cómputo paralelo, ¿no? Los NumPy vectors, pues no. Entonces, igual tiene opciones de, por ejemplo, cuando entrenas una red neuronal, tal vez esta para reconocer características de rasgos de las caras. Si utilizas Dockers o Kubernetes para hacer el deployment en el servidor, TensorFlow ya tiene sus propias instrucciones y funciones, está optimizado para crear una imagen de ese modelo y sea fácil copiarlo. Y solo lo tiras a un bucket, a una cubeta de estas de Dockers o en la plataforma de Google o en la plataforma de AWS y ya va a funcionar. Entonces, esa es la ventaja. O sea, si ya están pensando en una aplicación que va a tener muchos usuarios y va a ser una plataforma dedicada, un servidor dedicado, lo mejor es codificarlo usando tensores. Ahora, si es una aplicación que no va a ser tan masiva, digamos, lo pueden implementar únicamente usando las funciones estándar, digamos, de Keras, ¿no?
Y otra cosa que sería de utilidad, digo, luego pueden aquí jugar y checar los menús, las opciones que hay. Normalmente son puras opciones de aquí de la interfaz, ¿no? Normalmente. Pero aquí del lado derecho, bueno, acá les puede decir durante el tiempo que está entrenando su red, cuánta RAM están utilizando y cuánto GPU, cuánta memoria de disco. Y pueden ver cuánto tiene asignado. Por ejemplo, ahorita me asignaron 78.2 gigabytes y estoy utilizando 26, ¿no? Entonces aquí pueden ir viendo cuánta memoria, cuánto disco duro están utilizando. Y creo que al momento de correrlo aparece igual la cantidad de procesamiento. Aquí yo como tengo, le digo ese como paquete como el kit amigo de Telcel, aquí me aparece que tengo disponible 25.19 unidades de cómputo, que eso aproximadamente me daría como para 13.08, o me consumiría 13.08 unidades por hora, ¿no? O sea que básicamente eso me da como para entrenar hasta 2 horas mi red neuronal. Eso porque tengo la versión esa donde ya estoy pagando. Esa señal de acá, de hecho, no sé a qué se refiere. De acá, como de alerta. A ver, ¿qué dice? Yo cambié yendo en tu balance de unidades de cómputo está bajo. O sea, como que ya me quedan pocas unidades, ¿no? Me quedan 24. Aquí mismo, por ejemplo, si tienen una cuenta, bueno, acá le voy a dar que actualice a Colab Pro para que vean. Yo tengo esta de acá, que sea la básica, como que. Bueno, la super básica es gratis, o sea, no tienes que pagar nada y lo utilizas, pero ellos te desconectan cuando quieren. Normalmente puedes entrenar durante un par de horas y no te desconectan, pero a veces sí, desde antes, pum, ves que ya se detuvo tu entrenamiento. Entonces yo lo que hago esto, o sea, pago 100 unidades de cómputo y ahorita ya le subieron, de hecho, porque el mes pasado que le puse crédito, creo que pagué 200 pesos. Eso son en pesos. Si quieres de una vez 500 unidades, tienes que pagar 1,000 pesos, ¿no? Este de acá es como que lo mismo, pero ya mensualmente es como una suscripción. Mensualmente te lo van cargando a tu tarjeta de crédito, ¿no? Este no es que se te acabe, pues ya no quieres, ya no pagas y ya está, ¿no? Este mensualmente te van cargando. Y el Colab Pro, pues ya es de 1,000 pesos por mes, 1,044. Y ese ya te da la ventaja de que puedes correr en background. O sea, ¿qué es eso? Estos nodos que tenemos acá, tú no puedes cerrar la ventana. Aunque yo tengo pagado, no puedo cerrar la ventana porque si cierro la pestaña esta, se corta el proceso, ¿sí? Que es igual, es un problema eso, porque tienes que mantener tu ventana ya y estar constantemente checando a ver si no ha ocurrido un error. Con la versión esta de la Pro, más, porque esta es Pro igual, pero es Champro, ¿no? Porque no tiene esa opción. En la Pro más, puedes dejarlo corriendo background, o sea, puedes cerrar tu pestaña y tu proceso sigue corriendo. Y puedes checar en la terminal cómo va corriendo el proceso. Entonces puedes checar gráficas o log files si quieres, ¿no? Por cierto, yo no sabía que yo tengo derecho a este terminal, no he visto cómo hacerle. Voy a investigar cómo tener acceso a pero pues si necesito de tener la ventana abierta, no sé cuál es la idea. Y bueno, la otra cuestión igual es que te dan más, o sea, GPUs más rápido, o sea, con más frecuencia, porque igual no es seguro. Te tocan mejores, te asignan mejores computadoras, ¿no? De estas que vimos, la A100, B100 y la T4, creo, ¿no? Yo realmente no sé mucho de exactamente cuáles son las diferencias entre ellas, pero aquí del sitio, un sitio por allá conseguí las descripciones de cada uno de estos 3 equipos y aquí pueden checar, ¿no? Las diferencias entre ellos. Pero en teoría, la mejorcita es la T4, luego le sigue la B100 y luego la A100, ¿no? Pero les tomé la foto ya y se las puse para que luego chequen con calma qué significa, ¿no? Al final depende uno de lo que te asignen.
Pero hay, lo que les decía, hay un truco, porque al menos en la versión gratuita puede ser entre A100 o B100. Entonces, el truco está, y es uno de mis alumnos me lo dijo, pues es fácil, simplemente te asignó una que no te gusta, cierras tu ventanita y vuelves a cargar, ¿no? Porque cada vez que cargas la pantalla, te asigna, ¿no? Entonces, lo corres, acá después otra vez a 100, ¿no? Entonces tienes que estarle ya haciendo de varios intentos hasta que te asignen la más rapidita que se pueda. Entonces, a veces tienes que hacerlo 5 o 6 veces hasta que te toque. No, acá tengo mala suerte, siempre te dan la 100. Pero ese es uno de los trucos. Sobre todo, bueno, en mis alumnos, cuando ya tiene su red neuronal y ahora lo que quieren es solo entrenarla y lleva horas entrenarlo. Sí hace diferencia, sí hay diferencia entre que te asignen una A100 a una B100. Entonces, antes de darle clic para que entrene, tratan de hacer esto, ¿no? Hasta que les toque la mejor cita. A veces a la primera te ponen una buena computadora. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta con respecto a esto de Colab? Profesor, había comentado que hay una forma de guardar porque si estás entrenando y te quitan la máquina, adiós tu entrenamiento. ¿Eso lo va a mostrar al momento de entrenar? Digo Sí, que hay una forma de guardar. exacto, eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo alguna red neuronal en específico. Ujú. Es simplemente una función Ajá. que es de save, así se llama la función. Entonces, Ajá. pones el nombre del modelo, .save, y el nombre del archivo. Entonces, cada determinado número de iteraciones que tú quieras, le dices guardar modelo, guardar modelo, guardar. Entonces, sabes que si en un momento te cortan el entrenamiento, guardaste el último modelo, ¿no? Mm. Y vamos a ver también, luego, digamos, la única forma que podemos monitorear que está yendo bien nuestro entrenamiento es graficando el error del modelo. Mm. Entonces, el error es una curva que debe ir bajando, ¿no? Entonces, hay una función especial que tiene Colab, es de TensorFlow, que es el Tensor Board, se llama tabla Tensor. Y esa te permite, igual en tiempo real, es como un dashboard, ¿no? Donde puedes ver en tiempo real qué valor toma el error o alguna otra métrica, ¿no? Y alguna otra métrica que quieras agregarle al proceso. Entonces puedes ir monitoreando. Entonces igual eso vamos a ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Eso ya cuando veamos en específico algunas redes. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Qué más preguntas tienen, chavos? Aquí las otras opciones que hay son más como de... Bueno, y eso están en desarrollo, ¿no? Constantemente. Les digo que yo esto todavía ayer me di cuenta que le habían cambiado esta ventanita donde ya puedes correr en R. Entonces constantemente lo están mejorando. Como este ya es al inicio era solamente gratis, ¿no? Pero ahorita ya es un servicio más de Google y les está obviamente redituando, ¿no? Entonces lo están constantemente mejorando. Entonces constantemente van saliendo opciones nuevas. Pero básicamente lo que les comenté es lo que más he estado utilizando. Aquí obviamente en las celdas puedes ir intercalando, ¿no? Celdas de texto, celdas de código. Y pues acá son las opciones principales, ¿no? Para duplicar una celda, para borrarla, para editarla. En fin, por ejemplo, acá en cuestión de textos, hay todo un lenguaje, ¿no? Para poner acá simbolitos. Por ejemplo, esos números que acá si yo lo quito, queda así, ¿no? Pero si la agrego, empieza a crear como subniveles. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un nivel y dentro de ese tengo ciertos códigos. Entonces puedes ir poniendo diferentes como secciones de código para que sea, ahora tienes un montón de código para que solo muestres lo que te interesa trabajar en ese momento y no se llene de código tu pantalla. Bueno, son cositas de ese tipo, ¿no? Que eso ya ustedes mismos van a ir descubriendo conforme vayan practicando con esto, las bondades de Colab. Bueno, vamos bueno, si no tienen alguna otra pregunta con respecto a esto, vamos a seguir con
con la parte del modelo. De entrada, les digo, ahorita les estamos usando la parte matemática, cómo se plantea. Y los dos códigos que tienen allá, que ya les compartí. ¿Dónde está? Bueno, este es el que estamos viendo ahorita, el Python básico. Esos dos códigos ya tienen implementadas esas soluciones, ¿no? Y ahorita vamos a verlos. Y de hecho les dejé, no se los copié aquí, veo que no está. Lo copié en otro directorio, creo. Pero ahorita les copio dos prácticas, digamos, para que puedan pues, practicar estos códigos que vamos a ver. A veces se nos hace muy corto el tiempo porque vamos explicando diferentes puntos que son relevantes. No se preocupen, o sea, si no nos alcanza el tiempo de checar con cuidado esos códigos, la próxima sesión empezamos, normalmente así empezamos las próximas sesiones, resolviendo dudas de los códigos que quedaron, ¿no? O alguna duda que haya surgido de la teoría. Bueno, aquí ya le hice promoción a Google. No tengo nada que ver con Google, ¿eh? Bueno, se me hace bastante práctico. Ok, entonces, nuestros modelos, cuando evaluamos un modelo, esa f de x, básicamente son un bonche de productos puntos que vamos a hacer. Entonces, para recordar un poco la parte de los polinomios, porque el modelo básico que vamos a ver es un polinomio, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algo muy simple. Entonces, si tú tienes y igual a teta 0, por ejemplo, si teta 0 vale 1, pues eso es simplemente una recta paralela al eje x, ¿no? O sea, acá ni siquiera es una función de x. Aquí no nos importa qué valor tenga x aquí, ¿no? Para todos los valores de x, la y siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, pues eso realmente no tiene mucha utilidad para lo que nosotros queremos. Entonces, tiene que ser al menos una función de x. Entonces, si tú ya a teta 0 le agregas, bueno, en este caso, estamos poniendo otro nombre, ¿no? Teta 1 por x, al menos esa constante, pero ese parámetro lo multiplicas por x. Entonces, al menos esa recta ya puede tener una pendiente, ¿no? Dependiendo del valor de teta 1, pues esa pendiente puede cambiar. Si teta 1 es negativo, pues en lugar de que suba esta recta, pues va a bajar, ¿no? Es pendiente negativa. Y así podemos agregar más valores, ¿no? Ahorita ya tendríamos teta 0 más teta 1 por x, ¿no? Para el caso específico donde teta 0 vale 1 y teta 1 vale 2, es exactamente esta recta de acá, ¿no? ¿Cuál es una diferencia importante entre este y el anterior? El anterior no tiene teta 0, no tiene el término que es independiente de x, ¿no? Si se fijan aquí, no tenemos acá teta 0. Acá, cada vez que tú le pongas una x, le vamos a multiplicar por teta 1. De tal forma que si x es 0, este producto te va a dar 0, ¿no? Entonces, eso significa que tu variable, o sea, tu recta esta, para x0 va a pasar en y0. Y eso no es bueno para nuestros objetivos. Porque eso significa que no importa la forma que tenga esta función, en este caso una recta, pero puede ser una curva, ¿no? No importa la forma que tenga, siempre va a tener que pasar por este punto 0, 0. Entonces, lo estás como que estás clavando la función en ese punto, ¿no? A fuerza tiene que pasar por allá. Y si tu nube de puntos que quieres ajustar está acá arriba, pues va a ser muy complicado que lo logre porque no lo estás amarrando, lo estás clavando, digamos, que pase en ese punto. Entonces, no le das la flexibilidad para que, si tu nube de puntos está acá arriba, no le das flexibilidad para que suba la recta hasta allá arriba, ¿no? Entonces, por eso es importante tener siempre un término independiente de la variable de entrada. O sea, un parámetro que no esté multiplicando a la x.
es de lo que se considera como la ordenada en el origen, ¿no? Cuando todo esto de acá es 0, ¿en qué parte va a cruzar en la Y, ¿no? En la ordenada, cuando estén en X0. Entonces, en ese caso, si teta 0 lo hacemos 1, pues va a pasar en el 1, ¿no? Pero si lo hacemos que aquí sea menos 15, pues va a pasar en el menos 15. Entonces ya puedes subir esa recta, básicamente sube o baja dependiendo del valor de este. Si le pones un número negativo, va a bajar. Si le pones un número positivo, pues va a subir. Cuando hablamos en el contexto de neuronas, se le conoce como el bias. En inglés se le conoce como el bias, ¿no? Entonces, todas las neuronas deben siempre tener un término independiente de la entrada, que es el bias, porque si no, le estás restringiendo mucho ese modelo y lo más probable es que tengas soluciones subóptimas, si es que logras obtener algo óptimo. Entonces, digamos, eso nuevamente sí está implementado en las bibliotecas de Keras, entonces no se tienen que preocupar tanto por eso, pero obviamente ahorita estamos viendo las tripas de eso, ¿no? Cómo está por dentro. Entonces, si ustedes se siguen agregándole términos, aquí agregan un término al cuadrado, ¿no? Es la misma variable x, pero acaba de ser la x tal cual, aquí x al cuadrado, ¿no? Es como que digas, ok, el tamaño de la vivienda lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? O el número de cuartos que tiene la vivienda lo voy a elevar al cuadrado. Que en el mundo real eso no tiene sentido, ¿no? Que, oye, te vendo una casa y el número de cuartos que tiene al cuadrado es 9. O sea, tiene 3 cuartos, ¿no? 3 por 3, 9. Eso a mí no me interesa saber ese valor. Pero a nivel geométrico, a nivel de estas funciones, puede hacer mucha diferencia entre si tú agregas ese término o no lo agregas, aunque ya esté la X aquí, ¿sí? Aunque puedes pensar, oye, pues es redundante, si ya está aquí la X y la agregas otra vez, pero al cuadrado. Bueno, en términos prácticos, eso hace mucha diferencia a la hora de entrenar los modelos. Para algunos modelos, uno tiene que probar manualmente con estos. Son variables artificiales que creamos. Y realmente ese es el nombre de feature. Un feature, originalmente se llaman features a las variables artificiales que creamos, ¿no? Pero ahorita en general ya cuando dice uno feature se refiere a todas los componentes de Gano. Por ejemplo, ese sería la X, ese sería la X al cuadrado, son dos features, que en ese caso son dos features que provienen de la misma variable original. Bueno, entonces acá si le elevas al cuadrado, pues ya la curva es la ecuación de una parábola, ¿no? Si agregas un término más, cúbico, ya le permites a la curva doblar en dos direcciones, tanto arriba como hacia abajo, ¿no? Les das más flexibilidad. Entonces, mientras más términos le agregues, en este caso estamos construyendo un polinomio, pues la curva va a poder doblar en más direcciones, ¿no? Y dependiendo de los valores de los parámetros, va a poder doblar más agresivamente o menos, ¿sí? Entonces, acá hay otro ejemplo, jugando un poco con los signos, entonces cambia la pendiente de la curva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Cuál es la estrategia actual en Machine Learning? Primero, uno tiene que hacer una hipótesis. Por eso ven que allá en la notación pusimos H de X, de hipótesis. Hacemos una hipótesis. En el caso de polinomios con una variable de entrada, la hipótesis es decir, creo que con un polinomio de grado 3 es suficiente para que mi modelo se ajuste a los datos, ¿no? O decir, no, creo que para estos datos se requiere un polinomio de grado 5. Entonces requerirías 4 términos más acá, ¿no? Más teta 4 por x al cuadrado, más teta 5 por x a la 5. Esa es la hipótesis. Tú tienes que suponer que un modelo va a funcionar. Entonces, una vez que tú ya escogiste un modelo,
entonces ya corres el algoritmo y el algoritmo se va a encargar de encontrar los mejores parámetros para ese modelo que tú escogiste, ¿no? Entonces, uno lo que hace, como no puede saber realmente cuál es esta mejor hipótesis, es una hipótesis, corres varios hipótesis ¿sí? Con diferentes, en este caso, varios polinomios tal vez de diferentes grados. Puedes correr tal vez con grado 2, grado 3, grado 4, 5, 6, no sé, grado 10. Y ustedes van a poder experimentar con eso porque el código que les pasé ya tiene programado esto. Entonces pueden correr con diferentes grados para que vean cuál va a ser el resultado. Lo que haces es que diseñas un experimento. Entonces, bueno, voy a correr desde grado 2 hasta grado 12, digamos, 10 experimentos diferentes. Lo dejo corriendo en la nube y al día siguiente o al rato, checo a ver las curvas de desempeño, qué modelo tiene menor error. Y escoges ese modelo, ¿no? Ese es tu mejor modelo hasta el momento. Y esa es la forma de proceder. O sea, por decir algo, ustedes saben que el algoritmo de ranqueo de Google, el de búsqueda, pues es un modelo, es un árbol ya de búsqueda que ya está precalculado, por eso es súper rápido la búsqueda. No es que en ese momento lo buscas, sino que simplemente no es un mapeo, ¿no? Escribes allá unas palabras, unos términos del query. Esos términos es básicamente como si fuera una tabla hash, ¿no? Lo pasa dentro de la tabla hash y la tabla hash, pum, ya le devuelve un listado de páginas web más relevantes, ¿sí? Pero esa tabla hash ya fue precalculada. Bueno, hace como, ya tiene rato, hace como 7 años, yo estuve en la plática de uno de los ingenieros que hacía esto y ellos entrenaban un número X de hipótesis, así como dije ahorita, 10 hipótesis de polinomios. Ellos creo que eran como 100 modelos que entrenaban cada 24 horas. Esos modelos lo que hacían era generar diferentes rankings de las páginas de búsqueda. Entonces, ellos al final, después de 24 horas, checan cuál de los modelos fue mejor para el ranking y actualizan su índice, ¿no? Este árbol de búsqueda, véanlo como una tabla hash. Y cada 24 horas se actualiza, ¿no? Considerando todos los nuevos sitios web que van siendo publicados. Entonces, esa es la forma en que se hace actualmente. ¿Sí? Normalmente lo que hacen las empresas es, primero se corren experimentos con bases de datos de prueba o con una porción pequeña de los usuarios de esa aplicación. Y si ven que sí funciona, si no se reduce el desempeño del servicio, van aumentando el tamaño de la población. Tal vez primero prueban con un 5% de sus usuarios. Si funciona todo bien, lo aumentan a tal vez un 20%. Y si están muy seguros, ya de plano reemplazan el sistema, ¿no? Cada empresa tiene sus políticas diferentes. Pero es así, o sea, tiene todavía un grado muy alto de experimentación. Yo, como le digo a los alumnos, no, esos algoritmos no son como un algoritmo de ordenamiento de números, ¿no? Donde si tú ya implementaste correctamente el algoritmo, tú sabes que cualquier lista de números que le pases, te las va a ordenar correctamente, ¿no? Porque el algoritmo ya verificaste que está bien implementado. Aquí tú puedes tener una red que esté bien programada, pero como dependemos de los datos, tú le cambias los datos y el desempeño de la red puede caer horriblemente, ¿sí? Entonces, todavía dependemos mucho de experimentos. Por eso ven que luego en las ofertas laborales salen muchos puestos de ingeniero de Machine Learning, pero también sale ingeniero de datos, ¿no? Data Scientist. Los Data Scientists están más dedicados a esta parte de analizar los datos, si hay algún tipo de característica especial que le puedan decir al ingeniero de Machine Learning, ¿sabes qué? Considera que, mira, hay un bias aquí en esos datos. Utiliza más esa técnica o transforma tus datos primero, es un preprocesamiento de esta forma, ¿no?
porque hay un alto grado de experimentación en esto, ¿no? Digamos, no es lo más padre del mundo, esa parte, pero pues, es lo que hay, no hay hasta este momento otra forma de hacerlo. Entonces, una vez que ya escogimos con qué modelo vamos a experimentar, vamos a entrenar nuestra red, nuestro modelo, pues ya el modelo de forma iterativa, va a ir encontrando los mejores parámetros. En este caso son 4, ¿no? Desde teta 0 hasta teta 3. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el método de descenso, de gradiente, porque nuestra red, en este caso esto es una función, bueno, como si fuera una neurona, es una función matemática, ¿ok? Y va a tener cierto error. Les mostraba en la otra presentación, ¿no? Por ejemplo, esta de acá es para clasificación, ¿no? Acá son 2 modelos. El modelo, la línea negra, ese tiene un error 0. O sea, clasifica perfectamente los verdes y los rojos. Todo lo que está arriba de la función es verde, todo lo que está abajo es rojo. Es perfecta su clasificación. Mientras que este modelo azul es igual a una recta, pero sus parámetros todavía no están aprendidos, no están optimizados. Entonces el error pues va a ser grande, ¿no? Si tú dices todo lo que está arriba de la línea azul es verde y todo lo que está abajo es rojo, todos estos que están acá van a estar equivocados, ¿no? La predicción va a ser incorrecta. Entonces, lo que nosotros necesitamos es encontrar el modelo que tenga el menor error posible. En términos de Machine Learning, es lo que ven como loss function, ¿no? La función de pérdida. Queremos encontrar los parámetros de nuestro modelo que tengan la menor pérdida, el menor error. Entonces, es un proceso de optimización. Nosotros vamos a definir una función de pérdida, una función de error, también se le llama función de costo, que nos va a decir, digamos, dados 2 modelos, cuál es el que tiene menor error. Y lo que queremos es, utilizando cálculo, minimizar el error de esa función de pérdida. Y específicamente usamos el método que se conoce como descenso de gradiente, que ahorita les voy a platicar un poquito de este método. Vamos por un momento a saltarnos esta parte de acá. ¿Qué es el descenso de gradiente? Imagínense que tienes esta superficie de acá, ¿no? Y somos como que una hormiguita y nos colocamos en un lugar aleatorio de esta superficie. Esta superficie la pueden generar con una parábola, ¿no? Que haces que gire la parábola, rotas la parábola, ¿no? Y se crea esta superficie. Entonces, imagínate que inicias por esta zona de acá. Digamos, es la misma, es se llama la curva de nivel. Es como que veas esto desde arriba, ¿no? Y las curvitas estas elipses, si no tuvieran la vista de la izquierda, esta de acá te indica más o menos cómo va bajando o va aumentando esa superficie, ¿no? Hacia el vector, digamos, un vector que sale de la pantalla hacia tu cara, ¿no? Es como para tener una idea en 2D cómo es una superficie 3D. Entonces, imagina que estás puesto aquí en esta parte de acá, ¿no? Que proyectado a las elipses sería como que estés acá. Entonces, tú quieres ir, tal vez es una superficie, es una hormiguita y aquí abajo hay agua. Entonces, tú quieres ir abajo para tomar agua. Entonces, pues, si eres una hormiguita inteligente, pues vas a ir caminando hacia donde va bajando la superficie, ¿no? Por el contrario, si ya te cuenta, tú te quieres alejar del agua, pues irías, cada vez que des un paso, darías un paso hacia la superficie que está un poquito más alto que donde estás actualmente, ¿no? Entonces, si tú tienes esta superficie como una función f de x, hay una herramienta en cálculo que te permite saber hacia dónde
crece más rápidamente la superficie. O sea, ver que hay un tsunami y tú quieres correr al lado más alto. Quieres saber en qué dirección tienes que ir. Esa dirección, imagínate como una flecha, ¿no? Un vector que te indica hacia dónde debes ir. Ese vector es el que se le conoce como gradiente. Ese es el nombre que se le da. Entonces, si tú tienes la función y tienes la posición en donde estás, aquí le llamé X y Y, pero para nuestro caso sería como teta 0 y teta 1. Calculas el gradiente y en ese momento sabes en dónde crece la función. Si tú haces ascenso de gradiente, o sea, das un pasito en esa dirección, es porque vas a hacer maximización de esa función. O sea, quieres encontrar el lugar donde es máximo ese lugar, es más grande. En nuestro caso queremos minimizar, porque esa superficie para nosotros va a ser el error, esta función de pérdida, ¿no? La loss function. Entonces nosotros queremos ir en dirección contraria al gradiente. Entonces hay una regla ya definida para programar esto, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que inventar nada, eso ya está inventado hace años. Queremos entonces hacer descenso de gradiente, no ascenso. Queremos minimizar el error de nuestra red neuronal. Entonces, aquí en esta corrida ven la implementación del descenso de gradiente. Cada rayita que ven acá es un paso que dio la hormiguita esta, ¿no? Al inicio, el gradiente da pasos un poco más grandes y conforme se va acercando a la zona más baja, cada vez se hace pasos más pequeños porque se vuelve más fina, digamos, la decisión del método, ¿no? Con la idea de que logre llegar exactamente al punto más bajo, a lo que llamamos en matemáticas el mínimo global, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la función de error de nuestra red neuronal, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo es la función de pérdida que vamos a utilizar y cómo es este algoritmo, ¿no?, que tenemos que implementar para lograr esto. Con respecto a esto del gradiente, ¿acá tienen alguna pregunta? De mi parte, no. No, igual de mi parte no. Ok. Bueno, vamos entonces a esto, ¿cómo lo programamos? La cuestión matemática. ¿Cuál es la idea? Tú escoges una hipótesis, dices un polinomio, en este caso un polinomio cúbico, grado 3, y necesitas 4 parámetros, teta 0, teta 1, teta 2 y teta 3. Al inicio, pues no tienes ni idea de qué valores tiene que ser. Entonces, lo que hacemos es le damos valores aleatorios, ¿sí? Matemáticamente puedes darle cualquier valor, pero en la práctica se recomienda que le asignes valores aleatorios o sea, alrededor de 0, valores pequeños, entre tal vez menos 0.5 y 0.5. ¿Esto por qué? Porque el algoritmo va a actualizar esos valores muchísimas veces. Entonces, si tú inicializas, por ejemplo, teta 0, que sea 1,5 millones, muy fácilmente se puede desbordar, o sea, puede salirse del rango de puntos flotantes que maneja tu lenguaje de programación, ¿no? Entonces no queremos eso. Si lo corres en Windows, te sale tu pantalla azul. Bueno, no sé si siguen saliendo las pantallas azules, pero no queremos que se desborde la memoria. Entonces, en la práctica, lo inicializamos con valores normalmente entre menos 0.5 y 0.5, valores aleatorios. Y una vez que esté inicializado, vamos a tener una regla que iterativamente va a ir cambiándole sus valores para ir reduciendo el error. Va encontrando los parámetros adecuados. Ahora, la superficie esa roja que les mostré, para nuestro caso, va a ser esta. M, bueno, a esa función de costo le estamos llamando J, ¿no? Y estamos diciendo que va a ser una función de los parámetros. O sea, eso quiere decir que para diferentes valores de teta, vamos a tener diferentes costos. Lo que queremos hacer es reducir costos, o sea, reducir el error del modelo, ¿no? Entonces, para dos modelos diferentes, digamos, dos polinomios que tienen parámetros teta diferentes, si tú lo evalúas en esto, cada uno de esos polinomios, esto te va a dar un número, ¿no? Tal vez para un polinomio te da, que
que será, no sé, 20.3, ¿no? Y evalúas un segundo polinomio con diferentes valores teta y te da 0.5, ¿no? Entonces, el que tiene menor valor, el de 0.5, significa que tiene menor error. En el caso de pruebas de regresión, significa que la curva está pasando más cerca de los puntos, ¿no? Y en el caso de clasificación, significa que tu recta o tu curva está más colocada entre las dos nubes de puntos, ¿no? Es menor su error. En ese caso lo estamos aplicando para regresión. Queremos acercarnos lo más que se pueda a los puntitos. Hay muchas formas de definir esta función de costo, pero digamos la más sencilla, la más intuitiva, es esta. ¿Qué estamos haciendo aquí? M es nuestro número. Para el ejemplo de las casas, es cuántos ejemplos tenemos de casas, ¿no? Supongo que te dieron un dataset con 1000 casas de Mérida, ¿no? Entonces tú vas a entrenar tu algoritmo para evaluar casas de Mérida con 1000 casas. De esas 1000 casas te dieron, tal vez, digamos, es solo una variable, que sería esta X, y te dieron el tamaño de la casa, ¿no? En metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados construidos tiene esa casa? Y en función de eso vas a querer predecir el precio. El precio va a ser esta Y. Entonces, suponiendo que les dieron 1000 casas, son 1000 casas para las cuales vas a tener su X y su Y, o sea, metros cuadrados y el precio de esa casa. ¿Vale? El precio es esta Y. Es aprendizaje supervisado. Tenemos entradas y salidas. Esta H, pues va a ser nuestro polinomio, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que con un polinomio vamos a tratar de predecir el precio. Entonces, para una casa, tal vez que tenga, no sé, por decir algo, 500 metros cuadrados. Supongo que este es tu modelo inicial. O sea, tus parámetros de acá son aleatorios. Lo que harías es, esa H, para tener valor de H sería, evalúas acá 500. Es una casa de 500 metros cuadrados. Va a ser 500 al cuadrado, digo, al cubo. Lo multiplicas por este factor de acá, menos 0.1, 56. Se lo vas a restar a 500 al cuadrado, ¿no? Multiplicas 0.2 y le sumas 500 por menos 0.2 y le sumas 0.1. Y el número que te dé, ese es tu HX. Este es el que está acá, ¿no? Entonces, eso geométricamente, ¿cómo lo podemos ver? Déjame, voy a donde están los puntitos. Entonces, imagínense que tenemos acá una recta, que es nuestro modelo, o una curva, que es el polinomio, ¿no? Una curva que ven así, tal vez así como una S. Para una casa, imagínense que tienes el cuarto punto de izquierda a derecha, este que está por acá, ¿no? Este de acá, este de acá. Para ese tienes la X, que sería 1000, su Y es 80, ¿ok? Y supongan que la curva, el polinomio que estás evaluando, como tal vez al inicio pasa por aquí abajo, porque es aleatorio, ¿no? Entonces, aquí donde pasa en 1000, su valor tal vez te dice 60, entonces su H es 60. Entonces, para ese ejemplo en particular, la resta esa que vieron de H de X menos Y sería 60 menos 80, ¿no? La Y es el valor real que tienes de casa y la H es el valor que te está diciendo tu polinomio, ¿no? Que al inicio pues va a ser enorme el error. Entonces estamos suponiendo que te está diciendo 60. Entonces, para ese ejemplo en particular, vas a tener 60 menos 80. Te va a dar menos 20, ¿sí? Entonces, esa es una medida de qué tanto error tiene. Ahora, ahorita vamos a ver otra vez. Esa resta luego la elevan al cuadrado. Lo elevan al cuadrado para deshacernos del signo. Porque si la casa anterior tiene un error, digamos, de más 20, porque tal vez el modelo aquí arriba pasa por acá, tal vez de 70, pero te dice 90. Entonces 90 menos 70 va a dar más 20.
Si tú a eso le sumas el menos 20 del siguiente ejemplo, de la siguiente casa, se van a cancelar, no vas a tener más 20, menos 20, te va a dar 0. Entonces no queremos que se cancele un error con el otro. Entonces nos tenemos que deshacer del signo. En este caso decidimos elevarlo al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que nos dice la función de costo es para todos tus puntitos m, calcula el cuadrado de esta resta y ese cuadrado lo vas a ir sumando, ¿no? Primero vas al ejemplo 1, calculas la resta entre lo que te dice tu polinomio y el precio real de la casa. Ese número lo elevas al cuadrado. Vas a tu casa número 2 y igual a 2 y haces lo mismo. Evalúas esa casa en el polinomio, le va a dar un número, le restas el precio real, ese valor lo elevas al cuadrado y entonces ese valor se lo vas a sumar a lo que te dio el primer ejemplo, ¿no? La casa 1. Y así lo vas a hacer con tus 1000 casas que tienes de Mérida. Entonces, ella te va a dar una cantidad, ¿no? Esa sumatoria al final te va a dar una cantidad. Finalmente dice, divide esa cantidad entre 2. Y esa va a ser la métrica. O sea, te va a decir qué tanto error tiene ese polinomio para predecir los precios de casas de Mérida. Entonces, tú con esa función de costo puedes comparar diferentes polinomios. ¿Cuál es el que tiene menor error? ¿No? Entonces, aquí a descenso de gradiente, lo que le va a servir a descenso de gradiente es para ir caminando como esa hormiguita hacia donde tiene menor error. O sea, va a ir cambiando los valores de teta para que cada vez tenga un menor error. Entonces, esa J que ven acá, si nosotros tuviéramos un modelo todavía más simple, digamos una recta, así, donde solamente tenemos dos parámetros, teta 0 y teta 1, y graficamos esa superficie, nos quedaría algo como esto de acá. Donde aquí yo puse X y Y, pero sería teta 0 y teta 1. Entonces, para diferentes valores de teta 0 y teta 1, la J nos va a dar un valor diferente. Entonces, descenso de gradiente se va a encargar de encontrar la combinación perfecta de teta 0 y teta 1 para que tengamos la menor J, ¿no? Esa superficie de la J, queremos el valor más pequeño. Entonces, ¿cuál es la reglita para hacer eso? Entonces, bueno, acá de plano les dice, ¿no? Inicializa aleatoriamente teta y luego utiliza tu regla de descenso gradiente para minimizar ese error, para encontrar el punto más pequeño en esa superficie. Entonces, la reglita te dice, ok, lo que quiero que hagas es actualizar de uno en uno cada uno de los pesos de tu modelo. Para el polinomio de grado 3 ya vimos que son 4 pesos, ¿no? 4 parámetros, teta 0, teta 1, teta 2 y teta 3. Entonces, imagínense que primero vas a actualizar teta 0. Entonces te dice, ok, a teta 0 le vas a asignar lo que tiene actualmente y a ese le vas a restar este producto de acá. Ese producto, ¿qué te dice? Te dice, bueno, le vas a restar menos una fracción de lo que te dé esto de acá. Esta alfa es un número entre 0 y 1. 0.1, 0.2, 0.5, 0.001. Eso es lo que se conoce en Machine Learning como el Learning Rate. Es básicamente qué tan grandes vas a dar los pasos, ¿no? Esa hormiguita, qué tan grandes va a dar los pasos de una etapa a la otra, ¿no? Ese es un parámetro que de hecho le llamamos hiperparámetro, que lo tenemos que descubrir. Depende mucho de nuestro dataset, ¿no? Puede ser que para un conjunto de datos, tal vez esos 1000 ejemplos de casas, un alfa de 0.1 te permite bajar el gradiente suavemente y llegar al mínimo global. Pero tal vez después que entrenas tu modelo, te consiguen 10,000 ejemplos más de casas y ese 0.1 ya no funciona. Reentrenas tu red con ese 0.1 y ves que no logra bajar suavemente al mínimo global. O sea, ¿qué es lo que puede pasar con un alfa muy grande? Que los pasos que da tu hormiguita, ¿verdad? Son pasos muy grandes, tan.
¿no? Porque esa superficie, bueno, aquí está, se ve suavecita la superficie, pero puede ser una superficie más, con mayor pendiente, ¿no? O con menor pendiente, una que sea casi como un plano. Entonces, si esa superficie, digamos, si está más extrema y tiene una pendiente más grande, y tus pasos son muy grandes, puedes estar brincando de una parte de ese paraboloide a otro, sin que le permitas bajar suavemente a la parte más baja, ¿no? Entonces, esa alfa es algo que es muy relevante, es crítico, digamos, para que tu modelo pueda aprender bien. Afortunadamente, hay ya algunos algoritmos, como el algoritmo que se llama Adam, luego vamos a ver cómo utilizarlo, que tienen como una heurística para ir afinando, digamos, esta alfa sin que te cause tanto problema, ¿no? Entonces, de hecho, Adam es uno de los métodos, está basado también en descenso de gradiente, pero, digamos, es una versión de descenso de gradiente que está mejorada, ¿no? Para que funcione más rápido. Bueno, entonces esta alfa es una fracción, es un valor entre 0 y 1 de esto de acá. ¿Y esto qué es? Esto es la derivada parcial de J, o sea, la derivada parcial de esto, con respecto al parámetro que estás actualizando, ¿no? Dijimos que era teta 0, pues es la derivada parcial con respecto a teta 0. Digamos, acá, igual y no se me asusten, si no vieron derivadas parciales, hay carreras en las que no se ve cálculo vectorial. Normalmente en ingeniería, bueno, debería verse hasta cálculo vectorial, pero hay carreras que no incluyen esa materia. Solo vemos cálculo diferencial y luego vemos cálculo integral, ¿no? Y allá muere. Entonces, si no se acuerdan de eso, no lo vieron, no se me preocupen tanto. Ahorita les voy a tratar de simplificar qué es lo que estamos haciendo ya. La cuestión es que tenemos que derivar esa función. Ahorita regresamos a esta parte. Porque esa regla que ven, así con derivadas parciales, pues no la podemos ir a programar en Python. Tenemos que derivarla analíticamente, así en papel, para obtener una regla que ya podemos programarla. O sea, una que solo tenga de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Entonces, esta es la función J. Calcular las derivadas parciales de esta función con respecto a los parámetros. Primero, la derivada normal, ¿no? Este 2 que está por acá, pasa multiplicando. Pero como nosotros truculentamente agregamos a nuestra función un 1 entre 2, como un truco, este 2 de la derivada, pues va a ser 2 entre 2 y se va a convertir en 1, ¿no? Entonces, por eso ese 1 medio, estaba ya como que arbitrariamente lo pusimos, es por esto, porque sabíamos que íbamos a derivar. Entonces, esto se va a simplificar, se va a convertir en 1. Entonces, para derivar con respecto a teta j, primero tienes que derivar la función principal y luego lo que está dentro de la función. Entonces, aquí solo, digamos, esta primera parte ya es la derivada de la función principal y luego acá ponemos por escrito, nos falta todavía derivar lo de adentro con respecto a teta j. Entonces, la ventaja es que esta h, que es nuestro polinomio, es esa sumatoria, solo va a contener una teta j. Por ejemplo, si estamos derivando con respecto a teta j, déjenme me regreso al polinomio. Es agarrar esto y decir, bueno, deriva esto con respecto a teta 0. Entonces, tú checas y solo los términos que contienen teta 0 tienes que derivarlos realmente. Bueno, todos los derivas, pero ¿qué ocurre? Los que no tienen teta 0, como por ejemplo aquí no hay teta 0. Todos estos al derivar se vuelven 0, porque es como que derives una constante, ¿sí? Entonces, aunque este polinomio tenga 100,000 términos, un polinomio de grado 100,000, solo uno de los términos
va a contener el parámetro que te interesa. Esto aplica para los modelos lineales, que son los más fáciles. Entonces, digamos que tienes 100 términos. 99 términos no van a contener teta 0, solo uno va a contener teta 0. Entonces, se simplifica, todo se hace 0 y solo te enfocas en el término que contiene teta 0. Entonces aquí, pero si derivas con respecto a teta 0, te va a quedar 1. ¿Sí? Cuando te toque derivar con respecto a teta 1, por ejemplo, solo este de acá va a contener teta 1. Todos los demás términos se van a hacer 0. Y al derivar teta 1, lo único que, este término con respecto a teta 1, solo te va a quedar la x que lo está acompañando. ¿Sí? De igual forma, si tú derivas con respecto a teta 2, solo este término contiene teta 2, y al derivar este término, te va a quedar después de derivar la x al cuadrado. O sea, básicamente en los modelos lineales, cuando tú derivas con respecto a un parámetro, ese parámetro va a desaparecer y solo nos va a quedar como resultado de esa derivada parcial el factor que esté multiplicando el parámetro. En este caso nos quedaría x al cuadrado, y cuando derivamos con respecto a teta 3, nos va a quedar x3. Entonces, esto de que solo nos queda lo que acompaña al parámetro, lo ven ustedes claramente en nuestra reglita, que es la que sí vamos a poder ya programar. Ahorita regreso a estas gráficas que vemos. Entonces, aquí decimos, bueno, hay que derivar con respecto a esto. Esta sumatoria es ese polinomio, ¿no? En notación de sumatoria, ¿no? En la suma de los productos. Entonces, aquí, de entrada, esto ya vimos que eso que tengo seleccionado solo va a quedar la xk que va a acompañar a la teta k que estamos derivando, ¿no? Con respecto a la cual estamos derivando. Y aquí aparece una menos y. Como esta no tiene, de hecho, ningún parámetro, no tiene ni teta 0, ni teta 1, ni nada, es igual, se va, se convierte en 0. Entonces, toda esta expresión de aquí se convierte en xj. Si tú estás derivando con respecto a teta j, aquí nos va a quedar xj. Entonces, si se dan cuenta, esto es esto. Va a ser hx menos y todo eso multiplicado por x. Entonces ya puedo reescribir la reglita que matemáticamente se expresa como está acá arriba, pero ya numéricamente ya algo que vamos a implementar. Ay, perdón. ¿Qué hice acá? ¿Todavía ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, no sé qué le hice ya. Bueno, esta de aquí es la reglita que ya podemos programar, ¿no? Y es la que van a ver, ahorita vamos a ver en el código. Esta es la que te va a permitir cambiar iteración tras iteración los valores de los parámetros, ¿no? Y iteración tras iteración, nuestra línea esa, nuestra curva, se va a ir cada vez ajustando más, va a ir pasando más cerca de nuestros puntos. Entonces, acá estos son elementos que ya conocemos. O sea, alfa es lo que le decía una fracción, es un valor entre 0 y 1. La Y es el precio real de la casa. La H es el precio que nos predice nuestro modelo actual. Y la X es el valor que va a acompañar al parámetro que estamos actualizando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si vemos, por ejemplo, para este dataset de aquí, que es ese que implemento en la notebook, cada punto, imagínense que son las casas, ¿no? Aquí son valores que se generaron artificialmente con una función de seno de 2πx. Es solo para que tenga cierto patrón los datos, ¿no? Y no sea solamente una nube allá. Entonces, pero suponga que aquí la x es el tamaño de la casa y la y es el precio, ¿no? Entonces necesitamos encontrar una función que pase lo más cercanamente posible a los puntos para luego poder evaluar otras casas. Entonces la curva azul es cuando inicialicé el programa. Los parámetros, de hecho este es un polinomio grado 3. Lo inicialicé con valores aleatorios. Entonces sale una curva ya aleatoria, ¿no? Pero después de aplicar esa reglita que vimos ahorita, van cambiando los valores de los parámetros y cada vez se va ajustando más a los puntos, hasta que tenemos una función que ya es bastante buena y ya la podemos utilizar para predecir. Cada vez
que nosotros cambiamos o actualizamos los parámetros con la reglita que vimos, nosotros podemos calcular la J, o sea, cuál es el error que tiene ahora. En redes neuronales, cada iteración completa de actualización de los pesos, en el caso de teta 0, teta 1, teta 2, teta 3, se le conoce como una época de entrenamiento, ¿sí? Entonces, esos modelos requieren cientos, miles o cientos de miles de épocas de entrenamiento, dependiendo del problema, ¿no? Entonces, ese error que les digo debe tener una forma como la curvita esta que van a ver ahorita, como esta. Entonces, esa gráfica que vieron generó esta curva de error. Entonces, aquí pueden ver las iteraciones. Requerí 5,000 iteraciones, o sea, 5,000 veces actualicé los 4 parámetros. Y cada vez que iba actualizándolos, cada vez era menor el error, menor el error. No recuerdo si en la notebook que tengo es dinámico la gráfica, si no ahorita lo vemos. Pero si ustedes lo corren y van refrescando la pantalla de la forma que tiene esta curva, desde que la inicializas, está como esta curva azul, van a ver que rápidamente, así como la hormiguita se vieron que al inicio da pasos muy grandes, al inicio, boom, rápidamente, lo primero que hace la curva es colocarse más o menos al centro de la nube de puntos. Y a partir de allá empieza a doblarse, empieza a contorsionarse para pasar lo más cerca que puede de los puntos, ¿no? Eso es exactamente lo que ocurre con las redes neuronales, pero con múltiples de esas líneas. Y ya no son de hecho líneas, sino que son hiperplanos que se van ajustando lo más que pueden al dataset, ¿no? Entonces, bueno, aquí tal vez lo importante a recordar de esto es que esta función que está acá es una función de error que nosotros diseñamos, no es la única, puede haber varias. Si tú cambias esta función de error, o sea, de cómo estás midiendo el error del modelo, tienes que verificar que tu regla al final, ya ven que aquí se tuvo que derivar, que esto no cambie, ¿no? O sea, no puedes simplemente cambiar la función de error y asumir que tu regla actual que tienes va a funcionar con eso, sino que la regla de actualización, de hecho, la derivas a partir de la función de error, ¿no? Porque aquí puedes decir, oye, tú le vas al cuadrado, pero ¿qué tal? Agarra el valor absoluto, igual y con eso ya elimina el signo. Sí, pero la función absoluto no es derivable, entonces no puedes aplicar cálculo, ¿sí? Y si tú dices, lo voy a llevar a la cuarta, sí, bueno, tienes que actualizar esto para ver que no cambia esto de acá, ¿no? Normalmente cuando son funciones lineales, es la que estamos viendo ahorita que es polinomios, es una función lineal con función de base polinomial, vas construyendo un polinomio, pero hay otras opciones. Aquí no me voy a meter eso porque nos llevaría toda la vida, pero puedes cambiar en lugar de un polinomio, tener una base gaussiana, ¿no? O una base sigmoidal. O sea, puedes utilizar otras formas de construir esa función lineal. En el caso de las funciones lineales, lo único, digamos, lo que la hace fácil, esa lineal, es que los pesos no están elevados a ninguna potencia diferente de 1. Acá tienes teta 0, teta 1, teta 2. No tienes, por ejemplo, teta 1 al cuadrado o teta 2 a la quinta, porque esos ya no sean lineales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando expliqué que al derivar queda muy fácil? Porque simplemente todos los demás términos que no tienen teta 1 se vuelven ceros. Y cuando te toca derivar esto, lo único que haces es desaparecer teta 1, o sea, la conviertes en 1. Eso es porque es lineal. Si hubiera sido teta 1 al cuadrado, tendrías que derivar teta 1, entonces tendrías 2 por teta 1 por x, ¿no? Entonces no desaparecería la teta 1 y entonces ya es un problema eso. Entonces en el caso de los lineales, pues eso es fácil, se deriva fácil y la reglita queda muy sencilla. Solo notar eso, o sea, si tú cambias la función de error, tienes que recalcular tu reglita de aprendizaje, ¿no? Eso normalmente no lo van a tener que hacer. O sea, ya normalmente aprende uno qué funciones hay. Keras tiene varias funciones de error. Y normalmente ya hay algunas que se utilizan. Si vas a hacer clasificación o si vas a hacer regresión,
y hay algunas que se conocen y simplemente las utilizamos. Pero es importante saber de dónde vienen esas funciones y las reglas. Entonces, en el código, ¿qué van a ver? Este es un ejemplo de cómo se aplica la reglita esta. Entonces, acá estoy suponiendo que sales el ejemplo de una casa. Bueno, aquí no tendría sentido el valor, pero algo es la X es 2. Para el ejemplo 3 de tu dataset, tienes un ejemplo donde la X es 2 y la Y es 20, ¿no? O sea, esa X va a ser 2 y, y la salida es 20. Entonces, si tú tienes esos valores para una alfa de 0.1 y tu modelo es, digamos, es uno cúbico, vas a tener que actualizar tus 4 parámetros, θ0, θ1, θ2 y θ3. Entonces, utilizando esta regla te queda esto, básicamente, lo que te da θ0 en ese momento, más 0.1 del alfa por la resta de y menos h, ¿sí? Que sería en este ejemplito, estoy suponiendo que ese ejemplo es 20, la y, pues va a ser 20, menos la predicción es evaluar 2 en este polinomio, ¿no? Aquí no estoy poniendo los valores de las θ, pero supongo que tiene aquí algunos valores, entonces evaluarías el polinomio con 2, eso es lo que representa la h. Lo restas, y la regleta te dice multiplícalo por este de acá. Aquí pueden ver, es como que digas, de la X de ese ejemplo y el ejemplo 3, digamos que es tu ejemplo, tu tercer ejemplo de la tablita de ejemplos que te dieron para entrenar, checa cuál es el valor, el feature que está multiplicando, por ejemplo, en este caso a θ0, ¿no? Entonces te va a sacar a θ0, ¿quién está multiplicando a θ0? Pues no se ve a nadie allá, ¿no? Pero es un 1 el que está allá. Entonces, una forma de escribirlo es 2. ¿Por qué? Porque la entrada es x2, está x. 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, ¿no? Cualquier número a la 0 te da 1. Luego 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, ¿no? Luego 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, es 8, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es por eso que es una base polinomial. Vas elevando al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, ¿no? Mientras más términos tengas. Pero de forma simplificada, a la hora de actualizar sus valores, simplemente checa, si vas a actualizar θ2, por ejemplo acá θ2, es irte a tu polinomio y decir, ¿qué es lo que está multiplicando θ2? X al cuadrado. Ah, ok. Si X para ese ejemplo es 2, 2 por 2, 4. Un 4 va acá, ¿no? Acá solo se los puse así para que vean esto de las funciones de base. Pero si eso les revuelve, simplemente vayan al término que contiene el parámetro que vas a actualizar, borra el parámetro y lo que quedó, eso es lo que tienes que multiplicar al final si vas a actualizar θ3, ¿no? En el caso de θ1, borras θ1 y te queda x. Ok, en θ1 el final es 1. Esto es, pero no es 1, es la x, el valor de la x, ¿no? Sería 2. Entonces, esto ya está implementado en el código. Este código de acá. Entonces, déjame lo ejecuto todo. Aquí puedes decir correr todo. Entonces, la primera celda es simplemente estoy generando los puntitos, ¿no? Y si ustedes se fijan acá, estoy utilizando seno de 2 por pi, ¿no? 3.14, por el valor de la coordenada en x, ¿no? Y yo antes generé de 100 puntitos, 100 valores de x entre 0 y 1, esta función random. De hecho, en la notebook 1 les pongo varias formas de generar números aleatorios, ¿no? Para que vean. Acá te dice que son 100 puntos, ¿no? Si yo le pongo 1000 allá, pues va a generar 1000 puntitos, pero con 100 es suficiente. Entonces, es la primera celda de aquí, solamente para generar esos puntos con nuestro dataset. En esta otra celda
grafico la función seno de 2πx, ¿no? Solamente para que vean qué forma tiene esa función que estoy utilizando como una base. Por cierto, si se dan cuenta, los puntitos rojos no están exactamente sobre la función, porque yo le agregué un error, ¿no? Para que no sea tan trivial. Entonces le sumo un ruido acá, ¿no? Y el ruido es simplemente un número en este intervalo, entre menos 0.5 y 0.5, aleatorio. Es aleatorio. Entonces, por eso, primero para cada x le evalúo en esa curva azul y luego le sumo o le resto un número, una cantidad. Es a lo mucho 0.5 hacia arriba o hacia abajo. Y así generé estos puntitos rojos. Y aquí está el algoritmo. Esta de aquí es la función que calcula ese producto punto, digamos, ¿no? O sea, le pasa los dos vectores, la W y la X. E internamente calcula lo que hicimos hace ratito en la notebook de Python, ¿no? Calcula el producto. Ese es el equivalente a calcular la H, esta H de acá. Ah, por cierto, bueno, aquí no les puse el algoritmo. Ese es el algoritmo. Bueno, esa es una versión del algoritmo. El que está implementado es este que se llama estocástica. Este básicamente el for va primero sobre los ejemplos. Entonces, agarra el primer ejemplo, por ejemplo, I1, y aplica la reglita, ¿no? Ya que actualizaste todos los parámetros, o sea, para todas las J, θ0, θ1, θ2, θ3, agarras el segundo ejemplo y actualizas de nuevo los 4 parámetros. Pasas al tercer ejemplo y lo actualizas, ¿no? Así te vas a ir sobre todos tus 1000 o 10,000 ejemplos que tengas. Cuando tú terminas de hacer esto, o sea, para tus 10,000 ejemplos ya actualizaste 10,000 veces todos tus parámetros. Esto es lo que se llama una época. Eso sería una iteración completa. Si se dan cuenta que hay un loop más externo, ese te va a decir, hazlo por 1000 épocas, 10,000 épocas. La curvita de error que le mostré, vieron, decía 5,000 iteraciones para esa gráfica, son 5,000 épocas, digamos. Esa es otra versión en donde no te vas ejemplo por ejemplo, sino que agarras primero el primer parámetro, θ0, y dices, ok, le voy a sumar esto. Pero para sumarle esto, primero tienes que calcular estas restas para todos tus ejemplos que tienes. Entonces, calculas esto para todos tus ejemplos y actualizas una vez θ0. Luego pasas a θ1 y haces lo mismo, ¿no? Entonces, está al revés el for. Aquí el for es primero sobre los ejemplos y el for interno es sobre los parámetros. En este ya está al revés. El for externo está sobre parámetros. Parámetro 0, parámetro 1, parámetro 2, y por dentro está la visita a cada ejemplo. Digamos, esos son los dos extremos en los que se puede implementar. Normalmente lo que prefiero nosotros es algo intermedio, es una cosa que se llama mini batch, donde escogemos cuántos ejemplos queremos recorrer o utilizar para actualizar cada parámetro. Pero eso les voy a explicar más de esto cuando ya veamos las redes neuronales. Ahí ya tienes que especificar el tamaño del batch, el batch size, ¿no? Aquí lo que me interesa es ver la parte del código. Creo que ya se nos acaba el tiempo, pero no se me preocupen. En la próxima sesión vamos a seguir hablando de esto. Aquí, esa es la función h, es para un conjunto de pesos, lo que ya le estoy llamando θ0, θ1, θ2, aquí ya le estoy llamando w. ¿Sí? Son dos letras que se utilizan normalmente, dos variables, dos formas de nombrar esas variables o parámetros. La w es por weights, ¿no? Los pesos, es más para redes neuronales, y θ es en general, se utiliza para cualquier modelo, aunque no sea red neuronal. Y la x pues es la variable de entrada. Entonces, ese es lo que vimos hace rato, como le dije, cuando vimos las diferentes notaciones, es calcular esa h. Y aquí lo que estoy diciendo, esta d es el grado, el degree, ¿no? El grado del polinomio, grado 3. Alfa estoy utilizando 0.1. Épocas le estoy diciendo que entrené durante 2000 iteraciones.
Y aquí le estoy poniendo, bueno, eso es solamente para, estoy inicializando los valores de W. Recuerden que al inicio los pesos son aleatorios. Y aquí solamente lo inicialicé y estoy graficando cuál es ese modelo con valores aleatorios. O sea, cuando teta 0 hasta teta 4, en ese caso W0 hasta W3, perdón, tiene valores aleatorios. Entonces es una curva, esta verde es una curva ya aleatoria. Esta es la que le vamos a ir dando forma. Mientras que el azul es el modelo, pues es la función seno de 2πx, ¿no? Es la función de la que generamos los datos, pero estamos suponiendo que no la conocemos. Entonces vamos a descubrirla, digamos, o aproximarla a partir de los datos. Esto es algo igual importante. Machine Learning, cuando tú tienes un dataset, por ejemplo, un dataset de rostros, asumimos que esos datos, esos rostros, fueron generados a partir de una función matemática que solo Dios conoce. Nadie la conoce. Pero intentamos aproximar, intentamos descubrirla. Entonces, aquí esa función, pues sí la conocemos porque nosotros generamos los datos, es esta azul. Entonces, utilizando un polinomio, vamos a tratar de aproximar una función que en este caso es seno de 2πx. O sea, acá solo puse para que vean cómo está inicialmente tu modelo y al final cómo queda. Entonces, aquí está el algoritmo. Primero, si dan cuenta, el for es sobre el número de puntos, que es el número de ejemplos, ¿no? Es hasta la sumatoria, hasta m ejemplos, digamos. Y el for interno es sobre los parámetros. Entonces, por cada ejemplo, vamos a actualizar todos los parámetros, ¿no? Y aquí está la reglita esa. Entonces, aquí está la y, aquí está nuestra alfa, aquí en lugar de teta les dije que es w, en lugar de hx, aquí le llamé eval poly, ¿no? Pero es la h, y al final está la multiplicación de lo que está acompañando a ese parámetro j, ¿no? Que en este caso es la x elevado, entonces elevado a j. Aquí en ese for la j va desde 0 hasta 2. ¿Sí? No, perdón, desde 0 hasta 3. Pues aquí le puse d más 1. Entonces, eso lo va a hacer las épocas que le dije. Son 2000 épocas, le puse acá. 2000 épocas. O sea, ya pueden experimentar eso posteriormente con diferentes para que vean qué pasa. Entonces, déjenme correr esto a ver si lo va actualizando, pero ya está bastante avanzada. Porque ya la corrí una vez. Se dan cuenta, la verde, no sé si la verde refresca en su pantalla, pero se fue cambiando un poco. Déjenme, ustedes pueden, algo que tienen que tener cuidado es que las celdas, si tú corres una celda antes y hay una variable, el valor de esa variable se queda en la memoria, ¿no? Pasa a la siguiente celda. Entonces, ahorita, como yo ya la corrí una vez, esta fue la segunda vez, sus valores W ya estaban bastante avanzados. Por eso ven que la verde ya se ajusta al azul. Entonces, aquí pueden decir restart. Restart únicamente es que borra todas esas variables de memoria. Entonces, voy a hacer, de hecho, eso. Voy a borrar las variables de memoria. La opción de abajito era bórralo y córrelo todo de una vez, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer, primero que nada, para poder ver la diferencia, voy a, ahorita ya borré las variables de memoria. Le voy a decir ahorita que corra before. Entonces, acá te dice, corre todas las celdas hasta la celda anterior, ¿no? Que es esta. Entonces, ahorita ya le voy a hacer clic solo a esta. Ya corrió las previas. Hasta aquí en este punto, la curva verde será aleatoria, no debe ser. Esta es la curva actual. Entonces, a partir de ahorita, va a empezar a cambiar la curva, ¿no? Entonces, vamos a ver si se alcanza a percibir. Ahí se ve, ¿no? Cómo va cambiando, iteración tras iteración. Entonces, lo que está descendiendo el gradiente. Está cambiando los valores de los parámetros W para que cada vez pase más cerca, no de esta curva, porque acuérdense que esa curva el modelo no la conoce. Está ajustándolo con respecto a qué tan lejos pasa de estos puntos. Esa Y menos H es qué tan lejos pasa. Entonces, va a tratar de reducir esas distancias. Si nosotros la corremos
le hago clic otra vez acá, va a correr otras 2000 iteraciones, va a actualizar los parámetros 2000 veces más, ¿sí? Pero a partir de esta curva, ¿no? Entonces lo va a ajustar todavía más, va a seguir modificándolo. Nunca va, o sí es posible, tal vez sí es posible de acercarse, pero nunca va a ser exactamente esta, porque les digo, esta función azul no la conoce el modelo, el programa no la conoce. Yo solo la estoy graficando acá porque yo sí la conozco y nos sirve como referencia. La única información que conoce son los puntitos rojos, ¿sí? Y ¿cuál es la cuestión? Si tú dices, bueno, esta función pues ya es bastante buena para predecir, digamos, precios de casas. Ya lo único que tú tienes que hacer es utilizar esa función con, déjenme aumentar, con los pesos que encontraste, ¿no? Aquí lo importante, digamos, la inteligencia del modelo va a estar guardada ya en W, porque son los parámetros que necesitábamos. Entonces, si tú dices, ok, ahora sabes que tengo una casa, que su valor es, por ejemplo, no sé, 0.9. Digamos, aquí no tiene sentido 0.9, ¿no? Pero aplicaría igual si tienes el precio de la casa. Le dices, bueno, pues evalúa ese polinomio para 0.9. Entonces, te va a dar un valor, que ese valor de salida sería, perdón, sería el precio de la casa, ¿sí? Y pues básicamente eso es lo principal de los modelos de Machine Learning actuales. Vamos a ir viendo redes neuronales, modelos más complejos, pero lo que ustedes ven aquí es lo que normalmente hacemos cada vez que se entrena una red neuronal. Ese es un problema simple y pues con 2000 épocas y son 100 ejemplos nada más, ¿no? Corre súper rápido, ¿no? Mientras más datos tengas y más parámetros tengas que actualizar, aquí solo tengas 4 parámetros, pues te vaya a llevar más tiempo. No es lo mismo entrenar un modelo que tenga 4 parámetros a uno que tenga 4000 parámetros o 4 millones de parámetros, ¿no? Pues el ChatGPT tiene como 5000 millones de parámetros. Entonces, esos son días de entrenamiento en computadoras súper rápidas, ¿no? Entonces, de allá el problema de entrenarlos. Ahora, la ventaja es que una vez que esté entrenado, aunque tenga miles de millones de parámetros, hacer esto que hice acá abajo, evaluar un nuevo caso, eso es súper rápido por los TPUs o los GPUs que tengas. Entonces, evaluarlo, o sea, usar la red neuronal en tu app, eso no es problema, eso corre súper rápido. El problema es entrenarlo. Ahí es donde gastas normalmente tiempo y dinero, ¿no? En el entrenamiento. Déjenme les copio ay, perdón. Bueno, en lo que les copio, hay dos prácticas que les quise copiar, pero creo que lo copié en tu directorio. Entonces, en lo que les copio el directorio. Ah, caray, quizás dónde se los puse. O tal vez estoy en otro directorio. Bueno, no sé si tengan preguntas mientras. Yo recuerdo hace unos años haber estado en un proyecto que creo que utilizaban esto para puentes, donde decían o querían ver si se podría aproximar una función que te dijera, ok, hay un puente y se inundó, ¿no? ¿Dónde está ese puente? Y dependía de la altura del puente, se arruinó, ¿no? Se arruinó el puente y tenían una serie de datos donde tenían puentes y tenían alturas y tenían otros parámetros. Creo que usaron esto, no estoy seguro, me suena a que primero utilizaron eso y después empezaron a ver unos modelos más complejos. Pero el primer modelo que aplicaron creo que era algo así, entonces sí me hace sentido. Sí, esos modelos son los más básicos porque tienen, primero que nada, son lineales. Esa parte de calcular las derivadas es fácil. Y
tiene pocos parámetros, ¿no? Y aunque se llaman lineales, no crean que solo puedes generar líneas rectas, porque ya vieron acá, generas unas líneas curvas. Por la cuestión esa de que a los features, allá sí puedes elevarlos a cualquier potencia, o incluso multiplicar, puedes tener un término que sea, no sé, teta 4 por x1 por x1 al cubo, por ejemplo, ¿no? No, para no tiene sentido, pero tal vez tienes dos variables, x1 por x2 al cubo. Y siempre sigue siendo lineal, ¿no? Entonces, esos son los básicos. Igual, nuevamente, si digamos, se marean con todo lo que estamos haciendo aquí matemáticamente, no se preocupen tanto. O sea, eso es con la idea de que entiendan un poco qué es lo que hay dentro de una neurona. Cuando trabajemos, la próxima sesión ya que trabajemos con redes neuronales, ya están a más alto nivel, ¿no? Entonces, allá solo es definir tu estructura, tu arquitectura de la red, qué función de optimización, y les voy diciendo cuáles son las que se utilizan dependiendo del problema, si es clasificación o regresión, y está a más alto nivel. Mi idea es que al menos vean qué es lo que está por dentro de la neurona, una neurona básica, ¿no? Y lo ideal sería que lo lleguen a comprender esto que vemos al 100%, ¿no? Pues allá les compartí algunos PDFs, como para que algunas cosas aquí que no vayan comprendiendo lo vayan repasando, ¿no? O básicamente, o lo googleen, hay mucha información sobre toda esa parte de matemáticas, pero digo, esa es la parte más fuerte, digamos, de matemáticas que vamos a ver, ¿no? El resto va a ser más a un nivel más abstracto, más alto. Aquí tal vez bueno, lo que les iba a decir es, les puse acá dos prácticas, ¿no? Una es como de Python, básicamente para Python, ¿no? Ya me acordé que lo tengo abierto, ¿verdad? Es básicamente para que se utilicen algunas de las funciones que les puse allá, ¿no? Generar 10 números aleatorios entre tal intervalo, guárdalos en vectores W y D, haz un for 10 veces, hace esto, imprime, este es súper básico, ¿no? Entonces igual y no tienen que hacer. La práctica 2 consiste en modificar la Notebook 2, que ahorita no nos dio chance de verla. La Notebook 2 es simplemente una mejora a la 1, esta que vimos ahorita, para pasar de regresión. Acuérdense, la regresión trata de pasar las curvas cerca de los puntos. Clasificación quiere buscar que la curva quede exactamente entre dos nubes de puntos. Déjenme les muestro. Entonces, básicamente, vamos a agarrar este algoritmo que les acabo de mostrar y le vamos a agregar una función más, que es como una función embudo. Acuérdense que en regresión, la f te puede dar cualquier número real. Y en clasificación queremos que sea o 0 o 1. Entonces, no nos interesa que nos dé 5 o 5000 o menos 10,000. Solo queremos o 0 o 1. Entonces, la salida de esa f la pasamos por otra función que nos hace como una función de embudo. Y esa función es una que se conoce como sigmoidal o logística. Es una función matemática que tú le pasas cualquier número real, y te va a dar un número entre 0 y 1. Eso es lo único que hacemos para pasar del algoritmo de regresión a clasificación. Ese algoritmo se le conoce como regresión logística. Y aquí confundo un poco porque te dice regresión, sí, pero no es una regresión, es una regresión ya logística, es básicamente clasificación, ¿sí? Es el otro tipo de algoritmos. Y con ese algoritmo van a ver que ahora tienes dos nubes de puntos. No quieres que tu función pase cerca de todos los puntos, sino que quieres que se ubique en medio de las nubes. Entonces, en esa notebook, si ustedes juegan con ella, van a ver que se encuentra el modelo y se ubica en medio de las dos nubes de puntos. Y puse diferentes datasets, por ejemplo, esta la genera con una parábola, y el modelo encuentra la parábola correcta, ¿no? Vamos a ver acá.
Está medio lento esto. Ah, bueno, aquí todavía está corriendo este. 100 iteraciones. Bueno, ya terminó. Algo le pasó que se alentó. Aquí está corriendo con la parábola. Sí, acá como es un problema de clasificación. Tal vez no sé, tal vez en la cuestión esa de rostros tengan allá algunas categorías, ¿no? No sé, no sé nada de eso del rostro, ¿no? Pero estoy pensando tal vez si tiene cejas gruesas o cejas delgadas, por ejemplo, ¿no? Entonces tú quieres clasificar ese que automáticamente te diga, esa persona tiene cejas gruesas o cejas delgadas, ¿no? Y también tal vez los labios, ¿no? Boca, ¿no? Boca grande, boca chica, nariz grande, nariz chica, no sé. Entonces puedes definir diferentes clasificadores que se enfoquen en cada una de estas características, ¿no? A partir de la imagen, ¿no? Claro que allá tendrías que, digamos, tus ejemplos entrenados, etiquetados, tendrías que tener ya etiquetados. Y bueno, esta es una ceja gruesa, esta es una ceja delgada, ¿no? Y varios ejemplos de cejas gruesas y varios ejemplos de cejas delgadas, ¿no? Y a la hora de hacerlo automáticamente, si ya tienes un clasificador por cada una de las características, no sé, cejas, nariz, boca, frente, tal vez, ¿no? Frente ancha, frente angosta. Lo que tienes que hacer primero es un detector de características de rostro. Por ejemplo, para esta cara, encuéntrame dónde están las cejas de la persona. Entonces, una vez que ya tu algoritmo encontró dónde están las cejas, se lo pasas a tu clasificador de tipo de cejas, ¿no? Una vez que encontró dónde está la boca, la boca se la pasas al clasificador de boca. Entonces, es un sistema más elaborado, ¿no? Digo, esa sería una forma de plantearlo. Puede haber muchas formas. Depende de los datasets, o sea, depende de las imágenes que tenga, la calidad de las imágenes. Posiblemente haya que hacer preprocesamiento de las imágenes, por ejemplo, una vez que ya sacaste por el tono de piel, ya no necesitas procesarlas a color. Te conviene pasar las escalas de grises para que tengas menos información y sea más fácil para el método, ¿no? Tal vez si tú tienes la imagen, no sé, de 1000 por 1000 píxeles, tal vez no requieres 1000 por 1000 píxeles, entonces puedes reducirlas a tal vez 100%. Y tal vez a esa escala todavía mantengas las características, puedas diferenciar o discriminar entre ceja gruesa y ceja delgada, ¿no? Nariz ancha, nariz delgada, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero con estos métodos, eh, digo, ahorita, la verdad, lo mejor sería utilizar redes neuronales. Pero hasta con esos métodos puedes implementar una solución que corra rápida, ¿no? Como para un prototipo o algo así. Entonces aquí hay otro ejemplito ese es un ejemplo históricamente importante que a la hora de que estaban diseñando las primeras neuronas, ese es el problema del XOR. Marvin Minsky quiere encontrar una recta que pueda dividir perfectamente los puntos rojos de los azules. Cuando lo haces con la AND, o sea, puntitos AND, se puede hacer perfectamente con una recta, con la OR también. Cuando quiso implementar la XOR, dijo, híjole, ya no se puede acá. Una recta no puede dividir eso perfectamente. Eso, tal vez posiblemente les hable, cuando hablemos de redes neuronales, les hable de ese ejemplo. Entonces, aquí les muestro cómo con este modelo, pues en aquel entonces Marvin Minsky no lo sabía, pero lo puedes clasificar perfectamente. Esa es una hipérbola que se genera a partir de este mismo algoritmo simple, ¿no? De regresión logística. Y aquí un dataset un poco más complicado. Este lo generé a partir de una elipse, ¿no? Generé puntitos dentro de la elipse y puntos fuera. Y el modelo es capaz de descubrir igual. Aquí ya habrá terminado. Aquí, fíjense. Bueno, le faltó aquí más iteraciones porque hay unos que quedaron fuera. De hecho, acá se ve el error. El error debe bajar. Y fíjense, acá generó la palomita de Nike, ¿no? Ese está mal. Ese quiere decir que
tal vez el alfa es incorrecta. Es lo más probable, es un alfa muy grande, necesito hacerla más pequeña. De todas formas, en la próxima sesión empezamos directamente con el código. Chequen las presentaciones si tienen algunas dudas. Chequen este código, intenten correr las prácticas. Y en la próxima sesión empezamos con dudas y con este programa para que vean qué es lo que hay. Antes de pasar a redes neuronales, lo que me interesa es que esta parte quede bien clara para que a la hora de hablar de redes neuronales no les esté yo hablando en chino, sino que entiendan a qué me estoy refiriendo, ¿sale? Y hagan una listita de sus preguntas, o sea, me pueden preguntar a todo nivel, o sea, no se preocupen, aquí puede ser de matemáticas o de programación. Si no sé, pues les diré, es que pues, la verdad no sé qué onda, porque a veces me preguntan, oye, tal función, no sé qué, híjole, nunca la he utilizado, no sé, la verdad, pero que se animen a preguntar, chavos, esa es su oportunidad para resolver dudas. Eh, y pues ahorita, no sé si tengan que irse, pero yo me puedo quedar un ratito más si tienen algunas preguntas. ¿Cómo ven? Profesor, más que nada, ¿no? ¿Qué tanto, no? Se debería de ajustar, ¿no? El modelo a mis datos de entrenamiento, ¿no? No sé si va a tocar ese tema, ¿no? Porque si le doy uno que nunca ha visto, ¿no? ¿Cómo sé hasta qué punto se debe de ajustar, ¿no? Porque hay tema igual, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Marta. La respuesta en general es ajustar lo más que se puede. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver también, digamos, déjame me cambio a este problemita de regresión. Este modelo, bueno, de hecho es la función seno de 2pi, pero supongamos esta función verde de acá. Esta ya es una función muy buena. Aquí, lástima, no grafiqué el error, pero en otros modelos vamos a graficar los errores. En la presentación está, ¿no? Cómo baja el error. Lo que hacemos es llevar un seguimiento de cuál es el error que va produciendo nuestro modelo. A ver, creo que es mejor pasar acá. Digamos, aquí esta es una opción, digamos, una óptima, digamos, ¿no? Pero, ¿cuántas podemos tener que son buenas, las puedes utilizar en tu app, digamos, ¿no? Pues puede haber un número infinito de estas curvas que pasen y que tengan un error similar o incluso hasta el mismo error, ¿no? Aquí en la curva de error, ¿qué es lo que tenemos que monitorear? Porque es lo único que vamos a poder observar, o sea, en cuanto al modelo. Aquí podemos ver que se ajusta porque son puntitos fáciles, no es un toy problem, un problema de juguete. Está en 2D, pero los datos reales no los vamos a poder ver, ¿no? Normalmente no los podemos ver. Entonces no podemos ver si se está ajustando o no. Entonces, nuestra única guía va a ser este error. Entonces, nosotros vamos entrenando los modelos y vamos checando qué error tiene. Para algunos problemas, ya hay registrados, por ejemplo, para detección de peatones en imágenes, ya hay más o menos porcentajes de qué error es aceptable, ¿no? Entonces tu modelo lo puedes ir comparando con respecto a ese valor, ese punto de referencia. Normalmente tú esperarías algo así. Entonces, si ves que tu modelo ya después de ciertas iteraciones ya no baja significativamente, pues básicamente puedes suponer que ya no te va a dar un menor error que ese. Entonces, allá puedes detener. Dices, bueno, ese es el límite para ese modelo. Tal vez fue un polinomio de grado 3, tal vez con un polinomio de grado 4 obtienes un error menor. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que a la hora de entrenar, normalmente utilizamos dos conjuntos de datos. Imagínate que te dan, en lugar de 100 puntos, te dan 120 puntitos. Entonces, lo que hacemos, vamos a escoger al azar
100 de los puntos. Entonces, imagínate que esos 100 puntos son estos que están acá. Pero tenemos guardados otros 20 puntos que nunca los utilizamos para actualizar los parámetros. A estos que sí utilizamos le llamamos el training set, el conjunto de entrenamiento. Y a los otros que reservamos se llama el test set, conjunto de prueba. Entonces, lo que hacemos es, para ambos conjuntos, graficamos el error. Aquí solo estamos graficando el error, digamos, con el training set, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es graficar dos curvas. Entonces, la curva con los otros 20 puntitos que reservamos, la curva del test set, conjunto de prueba, por lo regular, va a tener mayor error. O sea, aquí mientras más alto estés, que es más el error. Y va a ser una curva que va a ir más para acá arriba. Entonces, nosotros lo que tenemos que monitorear es que esas curvas vayan más o menos paralelas. Porque en algún momento dado puede ocurrir lo que se llama sobreentrenamiento. ¿Eso qué implica? Implica que nuestro modelo pasa exactamente sobre todos los puntos. Aquí con un polinomio de grado 3 es imposible que ocurra porque no puede doblar más de 2 veces el polinomio de grado 3. Pero si tú le pones un polinomio de grado 3000 o 5000, esta curva puede ser una curva así muy ruidosa y puede llegar a ser que la curva pase exactamente sobre todos los puntos, ¿no? Pero va a ser una curva horrible. Es una curva que no nos sirve, digamos, en producción, no nos sirve para la aplicación. Porque con un poquito que te muevas en el eje de las X, te va a dar una evaluación que va a ser un pico básicamente hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que llamamos un sobreentrenamiento. Pero eso lo afortunadamente podemos detectar eso, porque vamos de que estas curvitas de acá no las vamos a poder ver, porque están en dimensión mayor a 4, mayor a 3, digamos. Pero sí la vamos a poder ver aquí en esas dos curvas. Luego tengo una gráfica de esas curvas, ¿no? Luego eso nos estamos adelantando un poco, pero esas dos curvas, cuando empieza a ocurrir ese sobreentrenamiento, van a ver que la curva de entrenamiento con el datos de entrenamiento se va a ir hacia abajo, porque se va a acercar tanto a los puntos que el error puede llegar a ser hasta 0, ¿no? O muy cercano a 0. Pero al mismo tiempo que esa curva se va a ir hacia abajo, en ese mismo momento que empieza el sobreentrenamiento, la curva de prueba ¡fum!, se va a disparar para arriba. Porque al sobreajustar tu modelo a tus datos, básicamente se están memorizando tus datos. En ese momento, el error con puntos, con datos que no ha visto, se va a disparar. Y ahí es cuando tú puedes detectar que estás sobreentrenando tu modelo. Y allá te vas a parar, ¿sí? Entonces, la guía es este error. Mientras más bajes, mejor, pero sin que ocurra un crecimiento exponencial en el error de tus ejemplos de prueba, ¿no? Entonces, es la forma en que se va monitoreando esos entrenamientos. Como no podemos ver esto realmente. Entonces, la idea es que baje esa curva de error con el entrenamiento tanto como se pueda, pero sin que empiece a afectar la calidad en la predicción de puntos nuevos, ¿no? De puntos diferentes. Porque pues, la idea es que con esos puntos diferentes es como un control, ¿no? Es como una guía es lo que llamamos nosotros generalización, la capacidad de generalización de tu modelo. Al fin y al cabo, lo que queremos no es reducir el error con los datos que tenemos disponibles, sino que el error con datos nuevos que vamos a obtener, casas nuevas que queremos evaluar, sea menor el error en la predicción. Entonces, queremos que nuestro modelo generalice, funcione bien en general con otros puntos, ¿no? Que todavía no los tenemos. Entonces, eso es lo que hacemos. Y con respecto a esta parte de evaluar y cómo escoger el modelo final que vas a hacer el deployment, hay otras técnicas que vamos a ver también, ¿no? Para que no te engañes puede ser que te engañes a ti mismo si no planteas bien esta parte de la comparación. Y eso depende mucho de cuántos datos tienes y qué tipo de algoritmo estás entrenado, si es regresión o es clasificación. Entonces, eso vamos a verlo igual, Marta. En la próxima sesión ya vamos a ver ese tipo de cosas, de cómo escoger mejor tu modelo. Ok, gracias, profesor.